En este programa de horneados, hoy vamos a ver de qué manera podemos utilizar estas técnicas para hacer budines que nos sirvan para presentar postres emplatados, los clásicos postres de restaurante. Entonces, vamos a ver tres fórmulas. Una, la del volcán de chocolate o chocolate lava. Otra, la del volcán de dulce de leche, una preparación muy al estilo argentino. Y después una clásica torta de chocolate sin harina, que generalmente se sirve más para postre que para la hora del té. Vamos a comenzar entonces con el volcán de chocolate, que es uno de los postres que desde los años 80 hasta la actualidad prácticamente han invadido las cartas de los restaurantes y deben ser de los postres, no digo plagiados, pero sí reproducidos a nivel de infinidad de recetas, infinidad de rellenos en el interior, como para dar esa textura de un postre que se retira del horno, se sirve y cuando uno atraviesa con la cuchara justamente la masa, después tiene un interior líquido que generalmente es de chocolate, pero hay infinidad de versiones. Yo lo voy a hacer con las recetas que tienen dos partes, lo que es el cuerpo del volcán y lo que es el interior del volcán. Entonces, para lo que sería la masa, llamémosle del volcán, lo que vamos a hacer es, por un lado, batir 6 yemas con 100 gramos de azúcar. Blanquear bien para que vaya justamente disolviendo el azúcar. Este volcán en principio se conoció como coulant de chocolat, es decir, como algo que fluye de chocolate, y fue inventado por Michel Bras en La Guiole, en el sur de Francia. En el año 81 empezaron justamente a desarrollar todas estas técnicas. Después Jean Georges, en los Estados Unidos, dijo que él había sido el creador en los años 70, pero en general dentro de la literatura siempre se utiliza el volcán unido a la figura de Michel Bras. Pero las primeras recetas que se hicieron, por lo menos acá en el país, solamente era una masa que trataba de quedar cruda en el centro para que eso fuera lo que fluyera después en el plato. Y eso es algo que es riesgoso aromatológicamente, pues estamos hablando de huevos y de claras crudas. Entonces es preferible adoptar una receta que tenga un interior líquido. Entonces yo tengo acá chocolate cobertura que está fundido en baño de María. Tengo 300 gramos de chocolate cobertura semiamargo que vamos a mezclar con 120 gramos de manteca o mantequilla. Esto tiene que estar, la manteca tiene que estar pomada, pero se va a terminar fundiendo. También podríamos fundir todo junto sobre el baño de María hasta lograr tener una crema de chocolate. Y el resto de los ingredientes son 6 claras y 40 gramos de harina. Así que vamos a incorporar acá todo el chocolate, después la harina y después las claras. No sirve la receta para hacer chocolate blanco. Recuerden que las recetas que se hacen para chocolates oscuros, uno podría variar entre con leche, amargo, semiamargo. En cambio, las recetas de chocolate blanco son prácticamente solo para chocolate blanco. Así que esto no lo intenten con chocolate blanco porque se les caería, se desmoronaría. Ahora vamos con la harina, 40 gramos, incorporamos la harina y acá van las 6 claras, 6 yemas ya teníamos. Esta es la diferencia de esta técnica, es que no llevan las claras batidas, sino que directamente las claras van integradas acá a la preparación. En los primeros años, cuando yo empecé a hacer pastelería, las claras las batíamos para que el volcán sea bien espumoso. Pero en los últimos años ya no batimos más, directamente integramos. Listo, esto lo dejamos acá esperando a que tengamos el corazón de chocolate. Tenemos 250 gramos de crema de leche con 50 gramos de glucosa. Colocamos acá. Cuando digo corazón, a lo que me refiero es que voy a hacer como una trufa o como un bombón que va a ir en el interior del volcán. Y justamente ese bombón lo que va a hacer es, durante la cocción, fundirse, y ese va a ser el corazón líquido.
Acá agregué los 50 gramos de glucosa. La glucosa, imagínense, dentro de esa ganache que voy a hacer, el brillo que le va a otorgar. Así que acá tengo que esperar a que llegue a primer hervor para después volcarla sobre 190 gramos de chocolate. Como les dije, hoy 190 gramos de chocolate cobertura semi amargo, y a esto le vamos a tirar justamente toda la crema con la glucosa y vamos a esperar unos 30 segundos de dejar en contacto la crema con el chocolate para que entonces después poder integrarlo todo. Al final le vamos a agregar 40 gramos de manteca. Esa ganache la vamos a dejar en frío y una vez que esté en frío la vamos a colocar en una manga con una boquilla gruesa o sin boquilla, como ustedes quieran, y vamos a hacer los corazones directamente haciendo como una trufa gorda, ahí ven, que después vamos a congelar para poder armar los volcanes. Así que completo esto, las llevo al freezer y cuando estén frías las voy a traer para que entonces tenerlas ya listas. Tenemos entonces la masa y las trufas congeladas. Lo que vamos a hacer es colocar en la base la pasta. Los moldecitos son de 7 centímetros de diámetro y tienen una altura de 5 que llevada a 6 con el papel. Entonces lo que yo voy a hacer es colocar unos 4 centímetros más o menos de masa. Vamos a colocar en el centro uno de estos corazones, son bien gordos, y los voy a hundir y después voy a tapar el corazón con un poco más de masa. Entonces voy a llegar a los 5 justamente con masa más corazón y me va a quedar ese sexto centímetro para que pueda subir en el horno. Cuando vayan a entrar al horno, vamos a trabajar en un horno a 180 grados durante 15 minutos. Ténganlo en cuenta eso para hornear un poco la receta. Así que me voy al freezer con estos para que queden bien duros antes de entrar al horno. Y el clásico acompañamiento del volcán de chocolate es una crema inglesa con un helado de vainilla, con un helado de crema americana. Entonces vamos a hacer la crema inglesa para que esté lista en ese momento. Tengo acá, sobre un baño de María, 160 centímetros cúbicos de leche, los cuales los vamos a unir con 160 gramos de crema de leche. A mí me gusta hacerlo así, como mitad y mitad. Un poquito de crema me guardo, pero 160 y 160. Y acá vamos a mezclar lo que quedó de la crema con 4 yemas, que son 80 gramos de yemas, y con azúcar. De azúcar vamos a tener 80 gramos también. Y todo esto lo vamos a unir antes de comenzar a batirlo ahí con los ingredientes líquidos. ¿Qué es lo que queremos lograr nosotros? Queremos lograr una salsa que sea muy untuosa, que sea brillante y que no sea espesa como una crema pastelera, sino que directamente sea esa típica salsa inglesa bien cremosa que acompañamos a la preparación. No le pongo vainilla porque después la voy a aromatizar con otro producto. Entonces, una vez que nosotros tenemos listo esto, vamos a mezclar directamente aquí. Si hacen mucha cantidad, les conviene pasar una parte de la leche a las yemas y después el resto. Si no, unimos primero aquí y volvemos sobre fuego. El agua puede tocar el recipiente, acá no hay ningún problema. Y lo que sí vamos a hacer es cocinarla sobre baño de María hasta que nosotros notemos que llega a espesar la crema, que muchas veces hace una línea en el piso, así,
y si tenemos un termómetro que cocina hasta los 82 u 80 grados. Entonces esto lo vamos a remover. Hay técnicas de remover en 8, remover en 8 es esto, porque cuando lo hacemos en un bol, como el bol tiene justamente la concavidad acá, pasamos siempre por la parte más caliente. Si nos fijamos, ya empieza a tener esa textura que ya no es leche, que sino directamente empezaría como a espesar como para una crema pastelera, pero no debemos llegar justamente a eso. La voy a pasar rápidamente a bol. Entonces, aquí, en este caso, yo lo voy a saborizar con una pasta de pistachos. Entonces la pasta de pistachos se la voy a colocar recién ahora. Así que acá tenemos nuestra crema inglesa. La vamos a dejar en frío para cuando tengamos los volcanes listos para poner en el horno. Entonces voy a buscar los volcanes y acá, bien, con cuidado vamos a despegar el papel de la base. Vamos a llevar el volcán directamente al plato y retiramos el aro de metal. Luego el papel y lo vamos a decorar con un poco de la salsa inglesa de vainilla y también con la de pistachos. Y la clásica presentación es colocarle justamente el helado arriba para después poder hacer la diferencia de las texturas. Por eso normalmente al restaurante llega así, tal que después cuando ustedes cortan el volcán, lo que van a encontrar en el centro con el helado para que vean es justamente el centro líquido del volcán. Entonces tenemos todo el budín que se cocina un poco por afuera desde ya y el centro líquido de ganache que va a hacer las veces de salsa para ese budín acompañado justamente del helado. Un clásico, tiene sus secretitos, pero esta receta es prácticamente infalible. Así como está el volcán de chocolate en Argentina, que somos tan amantes del dulce de leche, también se inventó un volcán de dulce de leche. El dulce de leche o manjar blanco, arequipe, cajeta, son todas denominaciones para este producto que es justamente la concentración de leche de vaca entera con azúcar, glucosa y al final un poco de bicarbonato para este producto. Acá para este volcán la fórmula es muy simple. Tenemos 400 gramos de dulce de leche de la calidad repostera o pastelera, que es una calidad un poco más espesa que la clásica que viene para untar tostadas. A esto los vamos a mezclar con 2 yemas, son 40 gramos, y 2 huevos. En principio las yemas, colocamos los huevos y 2 cucharadas de rum o de coñac. Esto lo vamos a colocar así. Si ustedes no quieren ponerle el rum o el coñac por los niños, le pueden poner 2 cucharadas de leche, en ese caso, para poder justamente hacer que lo puedan comer todos. De todas maneras, en el horno un poco se evapora. Todo esto lo vamos a unir y después le vamos a incorporar 40 gramos de harina. Las ven enseguida, va a dejar esa rigidez que tiene el dulce para hacerse mucho más blando. La harina sí tiene que entrar muy suelta, por eso lo vamos a tamizar a último momento, antes de incorporar, y ahí que no quede ningún grumo. Y esto, así como está, lo vamos a trabajar hasta que se una la harina. Y después lo vamos a colocar en una manga y vamos a poder ya directamente rellenar los moldecitos
que están enmantecados. ¿Ven? Ya unió. Listo. Los moldecitos clásicos que utilizamos para hacer los flanes solamente los vamos a necesitar enmantecados y fríos. Con esta cantidad vamos a tener unos 5, quizás 6 volcanes de dulce de leche. Sí tenemos que tener previamente el horno puesto a 200 grados, es decir, un horno más alto que lo que habitualmente utilizamos para los budines, porque vamos a utilizar ahora horno a 200 grados por 5 minutos para que toda la corteza se cocine, el interior alcance una temperatura que no tenga riesgo aromatológico de huevos crudos y entonces poder ahí desmoldarlos y ya disfrutarlos. Colocamos en mi horno Ormay, que posee un sistema de limpieza continua. Y con Ormay, cociná y olvídate de lavar. Y vamos a buscar entonces al horno los volcanes. Tenemos que ver justamente que estén completamente, yo les diría, opacos justamente en la superficie, que no se vea del color que tenía la masa originalmente. Y entonces ahí ustedes les da 1 minuto o 2 como para disponer los platos, poner la salsa y ya desmoldarlos. Exactamente, con la manteca salen bien ahí. Vamos a colocar un poquito de salsa y a ver cómo está el interior. Y vamos a ver, ven, tiene todo ese corazón de dulce de leche que sale directamente para mezclarse con la salsa de chocolate. Y la tercera de las recetas para utilizar como postres va a ser una torta de chocolate sin harinas o un pastel de chocolate sin harinas o lo que se conoce normalmente como flourless chocolate cake, que es, como su nombre lo indica, una mezcla de huevos, chocolate sin harina que después se hornea, entonces como un gran merengue de chocolate que va a quedar súper húmedo en el interior. Lo que tengo fundiéndose son 180 gramos de chocolate cobertura semi-amargo o amargo, a los cuales les voy a agregar 45 gramos de manteca o mantequilla para que todo se funda junto. Por otro lado, vamos a tener 6 yemas y las 6 yemas las vamos a batir con una pizca de sal fina, porque el chocolate necesita, incluso podrían poner un poco de sal en escamas también al final de la torta para que quede con buen sabor. Y esto lo vamos a empezar a desligar primero y después a blanquear. De azúcar tengo 220 gramos en total, para yemas y para claras, 220. 1/3 lo voy a utilizar para colocar en las yemas. Saben que cuando ponen azúcar sobre yemas enseguida tienen que moverlos para que entren en contacto íntimo, porque si no las yemas y el azúcar hacen unos grumitos, como que se coagulan, podríamos decir, las yemas, y hacen unos grumitos que después no los sacamos más de la preparación. No vamos a perfumar con esencia de vainilla, sino que vamos a perfumar con una cucharada de café soluble para que les dé un poco más de amargo a la preparación. Y después, las 6 yemas acá, las 6 claras de huevo, vamos a colocarlas acá. Vamos a batir a velocidad baja al principio, colocándole un poquitito de azúcar. Entonces, cuando incorporamos la totalidad del azúcar, recuerden, siempre aumentamos a algún punto la velocidad, pero nunca vamos a estar al máximo, porque terminamos prácticamente destruyendo todo el volumen que logramos ahí. Lo que necesitamos es un batido óptimo, sobre todo para esta torta,
o este pastel donde después no tenemos harina que hace de estructura. Así que es un batido bien sostenido. ¿Ven? Como yo les digo, siempre fíjense que hace así como el pico de pájaro, el bec d'oiseau, para poder trabajar. Esto vamos a ir alternando entre el chocolate y las claras batidas hasta lograr tener esa espuma de chocolate. Primero una parte de esto, luego la crema de chocolate y manteca, y acá entonces vamos a unir todo esto y así hasta terminar con las claras. Estas tortas, imagínense en el horno cómo van a levantar muchísimo, y después cuando sale de la cocción siempre se bajan en el centro. Es clásico de estas preparaciones. No deja de ser también una pastelería sin tac. En este caso voy a utilizar un molde de 22 centímetros de diámetro. Está súper enmantecado, con un papel enmantecado en la base, justamente para poder después desmoldarlo bien. Y vamos a llevarla al horno. Fíjense, le queda todavía como 2 centímetros por encima, la torta va a subir y después se va a caer toda. Vamos a cocinar en un horno a 170-180 grados durante unos 35 minutos aproximadamente. Y acá tenemos la torta sin harina o el pastel de chocolate sin harina. Como ven, los bordes están mucho más levantados y el centro lógicamente se cae. Vamos a espolvorear con un poquitito de cacao, un poquitito de azúcar impalpable para darle como un efecto de volumen. Y esto lo que vamos a hacer es presentarla con una salsa de frutas rojas, entonces no tiene tanto dulce extra, sino que lo que tenemos es un sabor más frutal y mucho más silvestre, y un poquito de crema aquí arriba y algunas frutas, en este caso como el coulis de frutillas, entonces directamente vamos a colocar algunas frutas cortadas en cuartos para acompañar. Hoy tuvimos día de postres, es decir, los cakes y budines hechos en formatos pequeños como para poder después emplatar con nuestras salsas, frutas, con compotas, para poder presentar los postres emplatados al final de una cena. Comenzamos con el volcán de chocolate, seguimos con la versión del volcán rioplatense, el volcán de dulce de leche, y finalizamos justamente con una torta de chocolate sin harina. Tenemos mucha untuosidad del chocolate con esas aristas mucho más frescas que nos dan las frutas de estación. Así que anímense, los pueden hacer con moldes descartables, tal cual hice yo de los pequeños flanes de aluminio. No es necesario tener gran artillería de moldes para hacer postres, y como tienen los consejos como para hacerlos previamente, no necesitan estar con las corridas de último minuto. Así que nos vemos en la próxima y seguimos horneando con Gros. En este programa de horneados, hoy vamos a ver de qué manera podemos utilizar estas técnicas para hacer budines que nos sirvan para presentar postres emplatados, los clásicos postres de restaurante. Entonces, vamos a ver 3 fórmulas. Una, la del volcán de chocolate o chocolate lava.
Otra, la del volcán de dulce de leche, una preparación muy al estilo argentino. Y después una clásica torta de chocolate sin harina, que generalmente se sirve más para postre que para la hora del té. Vamos a comenzar entonces con el volcán de chocolate, que es uno de los postres que desde los años 80 hasta la actualidad prácticamente han invadido las cartas de los restaurantes y deben ser de los postres, no digo lo que es el cuerpo del volcán y lo que es el interior del volcán. Entonces para lo que sería la masa, llamémosle del volcán, lo que vamos a hacer es, por un lado, batir 6 yemas con 100 gramos de azúcar. Blanquear bien para que vaya justamente disolviendo el azúcar. Este volcán en principio se conoció como coulant de chocolat, es decir, como algo que fluye de chocolateados, pero sí reproducidos a nivel de infinidad de recetas, infinidad de rellenos en el interior, como para dar esa textura de un postre que se retira del horno, se sirve y cuando uno atraviesa con la cuchara justamente la masa, después tiene un interior líquido que generalmente es de chocolate, pero hay infinidad de versiones. Yo lo voy a hacer con las recetas que tienen dos partes. Chocolate y fue inventado por Michel Bras en La Guiole, en el sur de Francia. En el año 81 empezaron justamente a desarrollar todas estas técnicas. Después Jean Georges, de los Estados Unidos, dijo que él había sido el creador en los años 70, pero en general dentro de la literatura siempre se utiliza el volcán unido a la figura de Michel Bras. Pero las primeras recetas que se hicieron